Buen día, amados y amadas de eternidad en el corazón. ¿Cómo están ustedes? Damos toda la gloria al Señor. Damos toda la gloria al Señor, toda la honra y la alabanza. Gloria al Rey. Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda adoración. Aleluya. Damos gracias al Rey. Gracias, Señor, por esta carta de Romanos. En ella vamos a encontrar verdaderamente cosas, verdaderamente misterios que estaban escondidos, pero bueno, que son de fiel revelación de parte del Señor a la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Por allá por San Juan 10, capítulo 16, el Señor habla: también tengo otras ovejas que no son de este redil, también aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Sí? Aleluya, gloria al Señor. El pastor es Cristo. Él es el que conoce a las ovejas y las ovejas lo conocen a Él. Un conocimiento basado en el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos da la certeza y la fe, que es la justicia de Dios, que es Cristo. ¿Sí? Es hermoso, amado, poder estar mirando su palabra, y verdaderamente para poder entender Romanos habría que leer toda la carta, ¿cierto? En su desarrollo, verdaderamente, cuando vos experimentás esta lectura de Romanos y no la sacás de contexto, digamos, te lees toda la carta, ¿cierto? Orando al Señor. El Señor, una de las cosas, el anhelo de Él es que nosotros, ¿cierto?, estemos a las puertas, a sus umbrales ahí, ¿cierto?, que es su palabra, ¿cierto?, nos da por su sangre acceso a ese lugar santísimo que solamente el sacerdote podía entrar. Hoy tiene todo el cuerpo de Cristo, todos aquellos que fueron comprados por su sangre, tienen una entrada, amplia entrada al trono de su gracia. Aleluya, gloria al Rey. Gloria a tu nombre, Jesús. Romanos. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya, gloria al Rey. Dice por allá Romanos, vamos a leer la Reina Valera contemporánea, ¿sí? Vamos a bajar un poquito. Y damos gracias al Señor. ¿Sí? Que Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia, tus hijos, tus nietos. Salud, paz, sobre todas las cosas, salud y paz, vida eterna, ¿cierto? Establecimiento del reino en tu casa, en el corazón de aquellos que vos hables, que Dios esté estableciendo su dominio y su autoridad en todos los contextos de esos corazones, ¿cierto? Damos gracias al Rey. Muy interesante Romanos capítulo 9, ¿cierto? Venimos de leer el capítulo 8, venimos a leer el capítulo 7, el capítulo 6, y verdaderamente hemos tocado, simplemente hemos rozado un poquito el pensamiento, ¿no? Estamos entrando en el pensamiento de Dios, ¿cierto?, en esta carta de Romanos, y el alcance del sacrificio de Cristo,
la condición que estaba el hombre, perdido, excluido de la presencia de Dios, ¿sí? Hundido, sumergido en sus delitos, en sus pecados, ya que estaba en el cuerpo de pecado, ¿cierto? Que fue plantado por la simiente satánica en el huerto del Edén, ¿cierto? De una forma voluntaria, el hombre, el género humano, rompió sus lazos, rompió esa comunión que tenía con este Dios eterno, ¿cierto? Con este Dios grande, ¿sí? Gloria al Rey, y quiso alcanzar plenitud a través de su alma, a través, ¿cierto?, del deleite de su orgullo, cae en la ruina. Y ahí ya de antemano Dios ya sabía todas estas cuestiones, y en su gran amor, ¿cierto?, en su gran amor, comienza toda un diseño de Cristo, ¿cierto?, con gente, con nación, una nación como Israel, que no es el fin alcanzar a Israel, sino es un vaso que Dios usó para alcanzar, para hacer luz ¿a qué? A las naciones, ¿sí? Gloria al Rey. Y esa luz a las naciones es Cristo Jesús. Pero más, la nación no aceptó a la luz que vino a través de ella. La nación de Israel es la matriz de la revelación de Dios, que es Cristo. Por eso Israel siempre, cuando vos ves la Biblia, es la mujer que da luz, ¿sí? Pero esta mujer, ¿cierto?, rechaza al Hijo de Dios, ¿sí? No acepta las condiciones que Él trae de reino, ¿cierto? Pero Dios en su amor, por la prédica del Evangelio, bendito Evangelio, ¿cierto?, se dispuso a alcanzar las naciones, y entre esas naciones también está Israel, ¿sí? Israel no es el fin en sí mismo, sino es Cristo el fin en sí mismo. Israel es un instrumento, ¿cierto?, no para destruir naciones, como hemos escuchado hablar muchas veces, sino para edificar naciones. Y esa edificación viene por medio de la persona de Cristo, ¿sí? Y en Cristo Dios abolió las enemistades, ¿sí? Deshizo el muro que dividía a judíos y gentiles, ¿cierto? La iglesia no es un reemplazo de la Israel, sino es la plenitud, la plenitud del propósito de Cristo, ¿cierto? A través de su muerte y su resurrección, Él unió todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Y hace un llamamiento fiel a todos, ¿cierto?, a tener fe,
y a través de la fe alcanzar la justicia de Dios, en la cual el hombre había perdido. ¿Sí? Digo pues, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, digo la verdad, en Cristo no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por lo de mi propia raza. Impresionante, amado, este encabezado acá. Porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, dice. Vamos a marcar esto acá. ¿Esto era posible? No. Ya él estaba unido al Señor. Estaba hablando en una hipotética, ¿cierto?, decisión que él pudiera tener. Él hubiera deseado ir al infierno por sus hermanos. Acá podemos ver cómo también para los israelitas, ¿cierto?, no era por una descendencia o un linaje de judío, sino por fe, al igual que los gentiles que iban a ser alcanzados. Dice, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza, que son israelitas. Acá podemos ver cómo ya el apóstol Pablo nos dice que no por ser judío tienen ventaja en esta salvación. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos desde el punto de vista humano vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. ¿Alguien tiene duda que Cristo es Dios? No, Señor. Y acá está hablando Pablo y dice, es increíble lo que ha acontecido, que hayan rechazado al Señor y lo hayan crucificado. ¿Cierto? De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, de ellos desde el punto de vista vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por siempre. Esta gente había rechazado al Señor. ¿Sí? No todos, ¿cierto? Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Acá hay un juego de palabras que hace Pablo. Aleluya, Rey. Ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que cuando está hablando de descendencia, amado, está hablando de la simiente de Cristo. ¿Sí? Y este plan ya comenzó en el Génesis 3:15. Esto significa que los hijos de Dios no son descendientes naturales, no son por linaje, no son por descendencia de carne y sangre, ¿sí? O por ser hijo de fulano o de fulano en la carne. Tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que los hijos de Dios no son descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa.
La promesa dice así: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió un solo hombre de nuestro antepasado Isaac. ¿Quién fue Jacob? Uno de sus hijos todavía no había nacido, ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Cierto? Esta palabra aborrecí no significa odio. Esto significa que en Jacob hubo fe, y la fe genera justicia de Dios. La justicia de Dios genera que una relación con Dios que se basa en la justicia de Cristo. Por allá por Romanos capítulo 4 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, la justicia de Dios no se alcanza por cumplir la ley, los dogmas, de una forma externa, sino es que por la fe viene por el obrar en el corazón, por creer en el corazón. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Esto significa, volvemos un poquito atrás, que los hijos de Dios no son los descendientes naturales. No es por linaje, por línea sanguínea, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa que viene por la fe, que es la justicia de Cristo, en la fe puesta en Él. ¿Sí? Aunque, dice, wow, aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, ¿cierto? Si nosotros podemos ver, aleluya, gracias Jesús. Dice en el capítulo anterior: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Cómo los conoció? Desde antes, a través de su Hijo Cristo. Yo soy la puerta por donde entran las ovejas. ¿Sí? Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que sean hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Acordate que Él era el unigénito Hijo de Dios. Después, cuando Él muere y resucita y comienza el ministerio de la iglesia, ¿cierto? Él viene a ser el primogénito entre muchos hermanos, y entre esos hermanos estamos todos nosotros, los que creemos. Él es el primogénito, y dice: a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que los justificó también los glorificó. ¿Sí? Ese llamamiento, ¿cierto? No es que viene un llamado nada más para yo comenzar a hacer cosas buenas
para que Él me acepte. Él, en el momento que yo creí, Él me acepta ya. Me acepta así como soy. Y comienza todo un proceso en el Hijo. ¿Cierto? El mayor dice, aleluya. Aunque los hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo malo, bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama. ¿Quién es el que llama? Cristo. Él es el que interviene. Él es el que intercede por nosotros y por todo el mundo. Él es el que reconcilia a Dios con el mundo. ¿Cierto? Ahora el mundo se tiene que reconciliar y a través de la fe pasa a ser un creyente. ¿Okay? Para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Te acuerdas? Cuando Dios lava el pie de sus discípulos, Él se pone como ejemplo de hermano mayor para servir al menor. Él no vino a ser servido, ¿cierto? Él no vino a ser servido, perdón. Sale este hermano acá. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y cuando nosotros servimos, es Él a través de nosotros. ¿Cierto? Y dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Esa palabra aborrecí no es que odia. Él amó a Esaú también. Es más, cuando vos lees el Génesis, hay un momento que Esaú se reconcilia con Jacob. ¿Sí? Y lloran juntos. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. ¿Sí? Así pues no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino del que Dios tenga misericordia. Aleluya. Siempre me acuerdo de esa imagen, de ese fariseo, creo que era, que estaba en el templo, y del publicano. Dios amaba al fariseo también. ¿Cierto? Dios amaba al fariseo, pero él se regía por la ley y aún hacía más de lo que la ley pedía. La ley pedía un ayuno y él ayunaba 3 veces, 4 veces. ¿Cierto? Así pues no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que Dios tiene misericordia de quien quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Acá está hablando de cómo la misericordia de Dios opera en los corazones. Hay corazones duros, ¿cierto? Y hay corazones que son, que son, ¿cómo sería la palabra? Están dispuestos, en su dureza están dispuestos a la misericordia de Dios. Y esa misericordia en algunos corazones, ¿qué hace?
en lugar de endurecerse, se apasionan con el fuego de Dios. Y hay otros corazones que tienen un material de orgullo y se endurecen. La misericordia está dispuesta para los dos. Pero ¿qué pasa? En el corazón orgulloso, ¿cierto?, tiene una reacción diferente de rechazo, y en el corazón que está dispuesto acepta, ¿cierto?, esa misericordia y todo lo que hay detrás de ella. No es que Dios en su, deliberadamente, lo hizo a Faraón malo, sino que acá está hablando de la manifestación de los corazones ante un mismo elemento llamado misericordia. Un mismo elemento llamado amor. Porque muchas veces no podemos aceptar de que Dios le dé oportunidad a gente malvada, a gente, perdida, a gente que nosotros consideramos desde nuestro criterio, gente malvada, gente baja, gente que está totalmente oscurecida, entenebrecida. No aceptamos que Dios ame a esa gente. De lo vil dice que Dios va a levantar vasos, pero muchas veces nosotros no lo aceptamos. No aceptamos eso. Es como Jonás, cuando Dios, ¿cierto?, manifiesta misericordia por Nínive, Jonás se enoja. ¿Cómo puede ser que tengas misericordia de un pueblo tan vil? Ahí vemos a Jonás queriendo ser más bueno que Dios. Eso habla de un corazón que se endurece. Pero hay otro corazón que se rinde al Señor, que está dispuesto, ¿cierto?, y que glorifica a Dios por la misericordia que tiene por ese pueblo tan malvado. Entonces acá hace un contraste y dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así que pues no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder. Fíjate vos que Faraón fue testigo presencial del poder de Dios. Y en lugar de rendirse al Señor voluntariamente, ¿qué hizo? Se endureció. Aleluya. Así pasó con Judas. Ahí habla de la libre voluntad. Yo no digo libre albedrío, porque el libre albedrío tiene que elegir entre varios caminos. No, esto se llama libre voluntad. Dios hizo al hombre con una libre libertad. Libre voluntad, perdón. Y mientras haya libre voluntad, tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando al Señor. Porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Faraón se pudo haber acoplado a esta comisión, pero sin embargo se endureció. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Esa misericordia, ¿qué quiere decir? En algunos lo hace un corazón apasionado, un corazón que glorifica a Dios, un corazón que ama a Dios, porque dice, el que se le perdona mucho, ama mucho. Pero Faraón
en lugar de rendir su corazón, esa misericordia que brillaba, esa justicia, esa misericordia que es la justicia de Dios en Cristo que brillaba, ¿qué fue lo que causó en ese corazón orgulloso? Más dureza. Aleluya. Entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué no tiene Dios derecho del alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Cierto? Que es la reacción de cada persona a esa misericordia. Algunos se endurecen y deshonran a Dios, y otros se apasionan y aman al Rey. ¿Cierto? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? Ese por qué lo hizo así quiere decir del por qué Dios tiene misericordia. Es un caso como ocurrió con Oseas, que se enoja cuando Dios tiene misericordia de una nación como Asiria, como la capital de Asiria, Nínive. Y Jonás dice, ¿cómo puede ser que ames a una nación tan baja? Y en realidad Dios es un Dios que ama a todas las naciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que endurece y qué es lo que apasiona un corazón? La misericordia. No en todos los corazones tiene la misma efecto. ¿Sí? No en todos los corazones tiene el mismo efecto, querido y querida. Eso habla de la libre voluntad. Entonces me dirá, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? Acá Dios no está echando la culpa a nadie. Dios está poniendo su misericordia, ¿cierto?, como un acceso a su propósito en Cristo. Hay algunos que lo rechazan y otros no. El hombre solo, en su incredulidad, se está maldiciendo él mismo. ¿Cierto? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Que no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Cierto? Ahí hay un juego de palabras, pero vamos a ver qué es lo que dice más abajo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira que estaban preparados para destrucción, y que sí, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia de antemano, que Él de antemano preparó para esa gloria? ¿Cierto? En su prognosis y su entendimiento, Dios le da a Faraón un tiempo, ¿cierto? Lógicamente, primeramente, esperando que Faraón se vuelva a él. Sin embargo, Faraón, con todo lo que rechazó, se convirtió en un vaso de ira y de destrucción. Pero a su vez, ¿y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria? O sea, ¿cuál es una de las riquezas de su gloria? Su paciencia para con el hombre pecador. ¿Sí? Su trato.
y que si para dar a conocer la riqueza de su gloria se los mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria, esos somos nosotros a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también entre los no